licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días. Vamos a ahora ver uno de nuestros últimos temas. No alcanzamos a hacer más, pero creo que ya no. Pero bueno, vamos a ver las cadenas de modelos markovianos. Estos son modelos estocásticos. De alguna manera, al decir estocásticos, estamos hablando de probabilísticos, es decir, probabilidades de ocurrencia. Puede ser que sí, que no. También se llaman modelos aleatorios. Que sirven para tomar decisiones y de alguna manera se utilizan para predecir la evolución del comportamiento de algunas variables o una serie de datos. ¿Cómo es que utilizamos esto? Por ejemplo, el reparto en el mercado de las diferentes marcas. Por ejemplo, no sé, pues Nike, en zapatos deportivos estoy hablando, ¿no? Reebok, Adidas. ¿Cómo es que estos se reparten el mercado? Claro, ellos no deciden, ¿no? Sino la gente, las personas. Por ejemplo, si las personas, hay un segmento de personas que compra Adidas, siempre compra Adidas. Hay otro segmento que comprará, pues, Nike. Hay otro segmento que compra, qué sé yo, Reebok. Hay otro segmento que compra North Star. Hay otro segmento que compra, pues, chinitos. Y ya está, ¿no es cierto? No pasa nada. Entonces, esas repartijas, si se quiere, del mercado entre estas diferentes marcas, pues no las deciden las marcas. O sea, Nike no decide cuántos clientes va a tener, ¿no es cierto? Es totalmente aleatorio, no sabemos cuánta gente va a ir a su tienda a comprar un zapato deportivo. Entonces, pero ellos sí tienen estadísticas del promedio, todas las marcas tienen más o menos un promedio de cuántos clientes van a comprar su producto a sus tiendas, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, la intención de utilizar o la idea de utilizar estos procesos markovianos es tratar de predecir ese comportamiento, en este caso de la demanda. Cómo es que se comporta la demanda respecto de las marcas y con qué probabilidades, por ejemplo, la gente se mantendría con una determinada marca o de lo contrario, se cambiaría de marca, ¿no es cierto? ¿Con qué probabilidades la gente se mantiene una marca o se cambia de marca, etcétera, etcétera? ¿Vale? Entonces, esa es la idea de utilizar estas cosas. Por ejemplo, dinámica de los perfectos de los desperfectos que tienen las máquinas para el mantenimiento. Es decir, con qué probabilidad una máquina se va a arruinar, no se va a arruinar, para ya planificar su mantenimiento, porque son costos. Una cosa es incurrir en el costo correctivo que en el costo preventivo. ¿Qué significa esto? Pues si tengo una cadena de buses, pues una cosa es hacer el mantenimiento cada cierta época y planificar ese mantenimiento. Y otra cosa es hacer el mantenimiento cuando ya se arruine. Significa cambiar repuestos y sale más caro a veces, ¿no es cierto? Esa es la lógica. La evolución de una enfermedad, por ejemplo. Tratar de predecir cómo se va a comportar el organismo ante el COVID, por ejemplo, ¿no? Se puede utilizar estos modelos para predecir de alguna manera qué va a suceder. La evolución de la demanda de un bien. Esto es clave para nosotros que estamos en el área, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos cuánta gente va a demandar nuestro producto, nuestra marca, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el propósito de utilizar estos procesos markovianos. Claro, son una herramienta, un instrumento que utilizamos para predecir el comportamiento de diferentes variables, que usualmente esas variables tienen características de tener una conducta aleatoria, es decir, estocástica, nada determinista, ¿no es cierto? Es totalmente aleatorio. No sabemos cómo van a reaccionar, es decir, no podemos obligar a la gente, tienes que ir a comprarte un zapato North Star, no funciona así, ¿no es cierto? Entonces, eso es totalmente aleatorio. Entonces,
Con el uso de estos instrumentos lo que se pretende es estimar, si se quiere, cierta información para predecir el comportamiento de determinadas variables, ¿vale? Entonces, una cadena de Markov, ya vamos a entrar al concepto mismo de lo que es, dentro de los procesos markovianos hay diferentes tendencias, pero ahora vamos a hablar específicamente de las cadenas markovianas, ¿vale? Las cadenas de Markov. Vamos a delimitar de alguna manera un segundo elemento, como son los estados. ¿Qué significa un estado? Un estado es la característica o la descripción en la que se encuentra un determinado fenómeno o una determinada variable. Por ejemplo, la demanda de medicamentos para el COVID, pues hay un estado inicial, ¿no? Los contagiados, por decir hoy día, pueden ser 100, ¿no? Los contagiados de hoy. Ese es un estado inicial. No sabemos qué va a pasar con esos 100, ¿no? Si mañana se van a mantener con nuevos contagiados de 100 o va a haber 200 para mañana o 300, no sabemos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver la evolución de esa variable de los contagiados. No sabemos cuántos se van a morir, cuántos van a sobrevivir, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esos son los estados, ¿no? El momento en que están, las características en que se encuentran determinadas variables, determinados datos. Con probabilidades de transición estacionarias. ¿Qué significa transición? Es decir, vamos a pasar de un estado a otro. Por ejemplo, los enfermos de COVID van a pasar a un estado en el que pueden estar recibiendo tratamiento de terapia intensiva, ¿no es cierto? Con tubos de oxígeno, qué sé yo, ustedes que andan como gallinas descosidas por todos lados sin prevención, ¿no es cierto? Hecho a los inmortales, no saben lo que es hacerse colocar un tubo de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Les insertan literalmente como una cañería en su garganta y eso tiene que ir hasta sus pulmones, pues así de dramática es la situación cuando enferman con COVID, ¿no es cierto? Claro, ustedes pueden ser inmortales, pero sus familias no. Entonces, cuando ustedes salen a la calle así, de manera muy inconsciente, solamente por ir a molestar, claro, si hay algo urgente hay que salir, pero si no, no es necesario, no hay necesidad. Y hay quienes están en los banquitos de las plazas, los veo a los de mi curso, ¿no es cierto? Uno encima de otro, además. Claro, el problema no son ustedes, que son jóvenes. Ya les he dicho, ustedes son inmortales, no les va a pasar nada. Pero a su familia no. Las personas mayores, sus abuelitos, sus tíos, hermanos mayores, papás, etcétera, ellos ya son vulnerables, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar previsiones por ese lado. Entonces decíamos, un paciente COVID, por ejemplo, si les agarra a ustedes como son inmortales, una vez que se contagien, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que van a tener un dolor de cabeza y ya está, seguramente les darán un tratamiento y ya están sanos. Entonces van a pasar de un estado de haber dado positivo a un estado de haber dado negativo, es decir, en 2 o 3 días ya estarán libres, ¿no es cierto? Con un tratamiento, qué sé yo. Pero hay otro segmento que va a pasar a otro estado, a una terapia intensiva, por ejemplo, ¿no? Con oxígeno y todo el cual. Hay otro segmento que va a pasar a otro estado, al estado muertos, pues, ¿no es cierto? Se van a morir. Entonces, ¿se dan cuenta? A eso me refiero cuando estamos hablando de probabilidades de transición. Entonces, una vez que nos contagiamos, ¿qué probabilidades tengo de transitar a determinados estados? A un estado de sano, o sea, dar negativo, a un estado de entrar a terapia intensiva o a un estado de morirme, ¿no es cierto? Hay probabilidades. Un paciente, cuando cuando le da positivo en COVID, va a tener esas probabilidades. Básicamente 3, pueden ser más, pero solamente vamos a especificar 3. Una que se sane, otra que entre a terapia intensiva y otra que se muera, ¿no es cierto? Hay probabilidades de transición. ¿Con qué probabilidad un paciente positivo se va a morir? Pues debe haber una probabilidad del 30%, una probabilidad del 30% de que vaya a terapia intensiva y no sabemos qué va a pasar, y otra 30% que probabilidad de que se va a sanar, ¿no es cierto? Y bueno, pues, ¿qué
qué características tiene esta propiedad, ¿no es cierto? De eso vamos a hablar, de ese tipo de cosas estamos hablando, ¿vale? Entonces, un proceso estocástico, o sea, un proceso aleatorio, si se quiere, es un conjunto o sucesión de variables aleatorias, ¿no? X en determinado tiempo, T, ¿no? Que definidas en un mismo espacio de probabilidad, es decir, la sucesión de variables aleatorias. Vamos a tener una serie de variables que van a ir cambiando de estados y además no sabemos qué tipo de variables y en qué tiempo van a aparecer estos casos, ¿no es cierto? El COVID es un buen ejemplo para este caso porque es totalmente aleatorio, no discrimina el COVID si vives en el barrio, qué sé yo, en el barrio Socavón, en la zona este, en la oeste, en la norte, no discrimina, ¿no es cierto? No discrimina si eres universitario, no eres universitario, si tienes empleo o no tienes empleo, si eres hombre, si eres mujer, no discrimina, ¿no es cierto? Es totalmente aleatorio. Entonces, normalmente el índice T dice representa un tiempo, ¿no? La probabilidad de variables aleatorias X en un determinado tiempo. El estado del proceso estocástico en el instante T. ¿Qué tipo de datos voy a tener en un periodo de tiempo, en un instante del tiempo? ¿Vale? El proceso puede ser de tiempo discreto o continuo. Si es G, dice es discreto o continuo. ¿Qué significa variables continuas? Variables discretas. Pues la edad, por ejemplo, son variables discretas, ¿no? Pero el flujo de agua, la energía eléctrica, es una variable continua, ¿no es cierto? Entonces, si el proceso es de tiempo discreto, usamos enteros para representar el índice X1, X2, X3, es decir, un conjunto de sucesión de variables X1, X2, X3 en determinados momentos del tiempo. Por ejemplo, procesos estocásticos, serie mensual de ventas de un producto. No sabemos cuánto vamos a vender, pero de que vamos a vender, vamos a vender. Lo que no sabemos es cuánto. Por eso es un estocástico, ¿no? Aleatorio. No tenemos la certeza, no podemos decir, este mes voy a vender 10,000. No sabemos. Es totalmente aleatorio. Puede ser 10, 20, 30, 40, 50, 100, no sabemos. Otro ejemplo de proceso estocástico, estado de una máquina al final de cada semana. No sabemos si la máquina va a estar bien, va a estar mal, dependiendo del uso que le hayamos dado, el mantenimiento, qué sé yo. El número de clientes esperado en una cola, lo que acabamos de ver en el anterior tema. ¿No es cierto? No sabemos cuántos clientes van a llegar, pues, ¿no? Es totalmente aleatorio. La marca de detergente que compra un consumidor cada vez que hace la compra. Se supone que existen N marcas diferentes, ¿no? Es decir, hay personas que compran de manera aleatoria cualquier detergente, aunque hay otros que son fanáticos, ¿no? Si no es, qué sé yo, un detergente Ace o Bolívar, pues no compro nada más que eso. Eso ya es diferente. Número de unidades en almacén al finalizar la semana. O sea, no sabemos cuántas unidades nos va a quedar en el almacén, en nuestro almacén cuando termine la jornada, ¿no es cierto? Porque es aleatorio, depende de la cantidad de clientes que van a venir. ¿Qué elementos vamos a considerar en una cadena de Markov? Pues los estados. M para nosotros es un estado, por un estado en que estoy sano, totalmente sano, o un estado en el que estoy con positivo COVID, ¿no? Estados de enfermedad, bueno, pues estoy en un estado de positivo COVID. Puedo cambiar a otro estado de terapia intensiva. Otro estado, pues que ya me haya sanado. Otro estado que me haya muerto, ¿no? Ciclos de Markov, pues vamos a ver los pasos, las transiciones, ¿no? ¿En qué tiempo voy a transitar? Por ejemplo, un mes. ¿En qué tiempo, luego que he dado positivo, me voy a sanar? Pues una semana o un mes. ¿En qué tiempo voy a estar en terapia intensiva? 2 semanas, 3 semanas, un mes, qué sé yo. ¿Y en qué tiempo me voy a morir? Pues en 48 horas, y ya está, ¿no? Y las probabilidades de transición son probabilidades de cambiar de estados, de estar positivo, COVID, a un estado negativo, a un estado de terapia intensiva y a un estado sin vida, muerto, ¿no es cierto? Se entiende esa lógica, ¿verdad? Y vamos a tener, evidentemente, una distribución inicial del sistema entre los M estados posibles. Vamos a tener varios estados. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Bien, entonces, un proceso estocástico tiene la propiedad markoviana, dice, si las probabilidades de transición en un paso
solo dependen del estado del sistema en el periodo anterior. Es decir, la probabilidad de que yo cambie a un estado u otro estado depende del estado en el que me encuentre anteriormente. Claro, no puedo decir de sano a sano. Es decir, estaba con negativo COVID, estaba sano, y de repente mi probabilidad de morir sea 90%, no tiene sentido. Si estoy sano no pasa nada, ¿no es cierto? Tengo probabilidades de morir, toditos tenemos probabilidad de morir en cualquier momento. En un accidente, al caerse de la ducha, o que sobre su cabeza se caiga algo, lo que sea, al estar jugando. Los accidentes ocurren, uno se muere en la ducha y ya está, ¿no? Pero esa probabilidad es mínima, pues. 0,00001% de que te mueres cualquier rato, existe la probabilidad, ¿no es cierto? Pero probabilidad de que te mueras con 90% de que te mueras cuando estás sano, pues es poco probable que suceda eso. No, imposible que sea 90%. Debe ser 0,00001%, ¿no? Pero cuando estás con COVID, positivo COVID, probabilidad de que te mueras, ya debe ser mínimamente un 40-50%, ¿no? Si es positivo, pues o bien te sanas o bien te mueres, así de clarito. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Cumplir características de la propiedad markoviana. Probabilidades de X, ya hemos dicho, en el tiempo más 1, XT más 1 significa al futuro. Es decir, probabilidad de que mañana o a la siguiente semana o al siguiente mes o al siguiente año, depende de las características de T, pues J, esta X adopte un valor de J. O probabilidad de que X en el periodo actual pues tenga un determinado dato sub I, ¿no es cierto? Que al final va a ser igual a las probabilidades de I y de J, es decir, pasar de un estado a otro estado. Las probabilidades son estacionarias, dice, cuando nuestra probabilidad de ocurrencia de estos eventos, es decir, de X al futuro y X en el periodo actual, pues tengamos N periodos de tiempo. Es decir, no solamente vamos a calcular la probabilidad de qué va a pasar mañana, qué va a pasar hasta el fin de semana, o en un mes, o en un año, sino en 5 años, en 3 semanas, en 5 meses, en 5 días, qué sé yo. Esta N, elevada a la N, nos va a mostrar la evolución de las probabilidades en diferentes estados, si se quiere, ¿no? Para eso dice, existe un conjunto de probabilidades iniciales, claro. Vamos a tener probabilidades de que X en un periodo inicial valga Y, ¿no es cierto? Es decir, vamos a tener un vector de probabilidades en un estado inicial, todos sanos. Pues salimos a la calle y ¿con qué probabilidad de esos todos, de 100, digamos, vuelven contagiados con COVID, ¿no? Eso es lo que en el fondo vamos a ir analizando, ¿vale? Y vamos a tener unas probabilidades de transición, pues, de I a J en un periodo determinado, en N periodos, es decir, en N periodos, es decir, puede estar esto en días, en semanas, en meses, en años, qué sé yo, ¿vale? Si N, digamos, estamos manejando en años y N vale 5, quiere decir, vamos a ver las probabilidades de transición en 5 años. Si estamos manejando en días y N vale 5, pues vamos a ver las probabilidades de transición en esos 5 días. Si N vale, si la probabilidad estamos analizando en semanas y N es 5, vamos a ver la probabilidad de transiciones en 5 semanas, ¿vale? Entonces, las probabilidades de que partiendo de un estado I, siempre, ¿no? De un estado I, llegando al estado J, es decir, cambiando a otro estado en N periodos. Eso siempre va a ser igual a 1, pues, ¿no? Por suma de probabilidades. El cálculo de las probabilidades de transición en N pasos, pues depende del componente N, es decir, hasta dónde vamos a llegar, a 1, a 2, a 3, y bueno, esto se va a ir replicando elevado a una potencia, ¿no es cierto? Y ya está. Vamos a tener, si nosotros representamos toda esta evolución en términos más ordenaditos, vamos a tener una matriz de transición de estas características. Primero, acá vamos a tener probabilidades, ¿no? En la columna estado vamos a ver las probabilidades de partida, en un estado 0, a un estado 1, a un estado 2, a un estado 3, 4, 5, 6, hasta n, ¿no? Esto puede ir no al infinito, pero va a ir a un determinado estado. Lo mismo en las filas, pues vamos a partir de un estado 0 a un estado 1, 2, 3, 4, 5, hasta n.
Entonces ya estarán intuyendo que esta va a ser una matriz cuadrática, ¿no? M por M, ¿no? Ahora, miren, la probabilidad de quedarme en un estado, en el estado cero, es decir, quedarme en el estado sano, la voy a interpretar de esta manera. P de 0 a 0 elevado a la n, es decir, en un periodo determinado, en 1, en 2, en 3. ¿No? La probabilidad de cambiar del 0 a 1, es decir, al estado 1, por decir el 1 es sanarme, entonces la probabilidad de 0 a 1, aquí está P sub 0 a 1, elevado a la n, elevado en cuántos días, en meses, qué sé yo, ¿no? La probabilidad de estar de 0, de sano, a, qué sé yo, a estar en terapia intensiva va a ser 2, por decir. Probabilidad de 0 a 2, ¿en cuánto tiempo? Y así, hasta 3, 4, hasta de 0 a n. Si estoy enfermo, digamos que 1 es ya positivo, 0 era sano, 1 es positivo, estoy enfermo, me ha dado positivo. Probabilidad de que me sane, es decir, llegue a 0, 1 a 0 es n. Más o menos lo expreso así. Es que más o menos lo expreso realmente así. Probabilidad de estar enfermo y seguir enfermo, probabilidad de 1 a 1 en determinados periodos de tiempo. Probabilidad de 1 a estar en terapia intensiva, que es 2, pues probabilidad de 1 sobre 2, sub 1, 2, en un periodo de tiempo. Y probabilidad de estar enfermo a estar muerto, digamos 3 acá, pues voy a escribir P de 1 a 3. Y ya está. ¿Vale? Y así sucesivamente, pues. Todo esto hasta llegar a M por M. ¿Se entiende esta matriz? Esta matriz en realidad la que vamos a resolver. ¿Cómo son las transiciones? Pues vamos a tener un estado I, habíamos dicho, y un estado J. El estado I me va a mostrar en qué estado estoy partiendo. Hablando del ejemplo de la enfermedad, pues estoy partiendo en un periodo cero, que es un estado cero, que significa que estoy sano. Y el estado J va a ser, tengo varios estados, 1, 2, 3, 4, 5. Uno es que me sane, 2, que entre a terapia intensiva, 3, que me muera. Entonces, probabilidad de que del estado 0 pase al estado 3, de que me muera, pues debe haber una probabilidad. Eso es lo que tengo que calcular. ¿No es cierto? Así es lo que vamos de nodo en nodo, si se quiere, de celdita en celdita. ¿Vale? Tipos de modelos modelos markovianos, pues existen los semi-markovianos y las cadenas de Markov como tal. Las cadenas de Markov nos permiten mirar las probabilidades de transición en un periodo, en el tiempo, ¿no es cierto? Y los semi-markovianos son transiciones, pero que pueden variar a medida que transcurren los ciclos. Es decir, no necesariamente van en el tiempo secuencial, sino, por ejemplo, la esperanza de vida. La esperanza de vida de una generación, pues antes nuestros abuelos tenían una esperanza de vida de 50 años, nada más. A los 50 ya se morían. No estoy hablando de los abuelos de, qué sé yo, de los que han nacido en el 30, mucho antes, ¿no? En 1910, 1900 más o menos, ¿no? La esperanza de vida en Bolivia era muy baja, 50 años. Ahora en África la esperanza de vida es 45 años, creo. ¿Por qué ellos tienen esa esperanza de vida? Porque mucha gente se contagia con SIDA, pues, ¿no? Entonces, como se contagian con SIDA, se mueren jóvenes, 40, 50 años ya se mueren, ¿no? Jóvenes en el sentido de ser muy beneplácitos con esto, ¿no? Es decir, los jóvenes normalmente están entre los 15 años hasta los 25, digamos, máximo, ¿no? Ahí hasta ahí son los jóvenes. De ahí ya son los adultos, 25 hasta los 50, digamos. 50 para así ya son jovatos, viejos, caibitos, tienen que jubilarse, ¿no es cierto? Sí, nomás. Si de rapidito se va a ir su vida, ¿no? Entonces, la esperanza de vida, por ejemplo, cambia, pues. Hoy en día, la esperanza de vida en Bolivia ha subido más o menos a los 70 años, ¿no? Promedio. Es decir, algunos pueden vivir más, otros pueden vivir menos, pero la mayoría vive hasta los 70, 65, 70 años. Esto está con tendencia a mejorar. En el tiempo la gente en promedio va a vivir hasta los 80 años, ¿no? Y no sabemos qué va a pasar después, ¿no? Esos son los modelos semi-markovianos, es decir, por conglomerados, si se quiere, por generaciones.
La generación de usted seguramente va a tener una esperanza de vida de 75 años, 72 años, ¿no? El riesgo de muerte aumenta con la edad, sí. La demanda, pues, son semimarcovianos, ¿no? Los transición constantes por las enfermedades normalmente. Bien. Propiedades marcovianas, comportamiento, pues vamos a tener subidas y bajadas, por ejemplo, del precio de las acciones, que dependen de qué, de lo que ha ocurrido ayer, ¿no? Es decir, cuando hablamos marcovianos vamos a mirar siempre el pasado, el comportamiento del pasado y en función de ello vamos a estimar lo que sucede en el futuro. El problema de la ruina del jugador de casino es la probabilidad de que ganes y después pierdas, ¿no es cierto? La elección de una marca, lo que les decía, la elección de una línea aérea al volar, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Veamos un ejemplo. La empresa de producción de cerveza Wari, ya que les encanta tanto la chela, ¿no es cierto?, tiene competidores pues, a nivel nacional. Ahí está Cordillera, Paceña, Taquiña y la Sureña, que es de Sucre. Esa es la estructura de chelas, ¿no? Ahora, si ustedes me dirán, pero ahí falta la Corona. Perfecto, Coronitas podemos ponerle también, ¿no? Después, ¿qué más toman ustedes? A ver, díganme. Hello. Chichita, Lice. Ah, Chichita. No, pero estas son de chelas, pues puras chelas, marcas de chelas, ¿no? La Heineken, Lice. La Heineken, ya, ¿qué más? Potosina. La Potosina, muy bien, ¿qué más? Taquiña, La licenciado. Taquiña ya está. ¿Algo más? La Quilmes. La Quilmes, muy bien, la Quilmes nos falta, ¿no es cierto? Especialistas, no se hagan, ¿no es cierto? Expertos. Bien. Brahma. Brahma, ¿no es cierto? Va a faltar espacio. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos esas marcas que están compitiendo con Wari, ¿no? Miren, en la actualidad, dice, las participaciones de mercado son las siguientes. 24% de los chupacos toman Wari, ¿no? El 29% de los chupacos le meten taquiña, auténtica y sureña. El 30% de los chupacos le meten paceña y el 17% de los chupacos le meten cordillera. Esa es la distribución, ese es el estado cero, digamos. Ahí estamos partiendo. ¿Me entienden? En los últimos tiempos, dice, el flujo de los consumidores, es decir, de los chupacos, y las retenciones de cada marca. Retención, ¿qué significa? Que me quedo con mi marca. Yo voy y donde quiera que vaya, voy a Santa Cruz o voy a Cochabamba, a La Paz. Primero Wari, si no es Wari, no chupo. ¿No es cierto? Hay gente así, ustedes seguramente se han topado y ustedes deben ser así también, ¿no es cierto? Algunos son así. No, si no es Brahma, no me traiga cerveza, ¿no es cierto? Pero hay otros chupacos que le metemos de todo, pues, ¿no es cierto? Nada, tráigale taquiña, tráigale sureña, tráigale chichita, lo que sea, como ustedes dicen, ¿no es cierto? Pero entonces hay un flujo de consumidores junto a las pérdidas de las empresas. Por ejemplo, en este caso, Wari dice, retiene al 70% de sus clientes. Ojo que Wari tiene el 24% del mercado. 24% de los chupacos toman Wari. Pero de ese 24% de chupacos que toman Wari, el 70% son fanáticos de Wari. Esos no se van a cambiar por ningún motivo. Estén en la China, estén en Santa Cruz, en Cochabamba, estén con su chica, estén con su amante, con quien sea, igualito toman Wari. ¿Me entienden? Esos no se cambian por nada. Así les diga a su chica, oye, cambiaremos otra chelita. No, igualito toman Wari. Pero hay un 20% que se va a ir a otros competidores. Es decir, hay un 20% de los chupacos que tomaban Wari, de ese 24%, hay un 20% que se va a ir a tomar cualquier rato taquiña auténtica y sureña. Les dice, cambian fácilmente, son facilitos eso, ¿no? Fáciles de convencer, ¿no? Se cambian, más como si nada. Billetes, los muestras billetes y se cambian rapidito, ¿no? Hay un 5%, dice, que se va a ir a consumir paceña, es decir, son los infieles, ¿no es cierto? Es decir, dentro del 24% había un 70% que se quedan, pero hay un 5% que facilita se va a ir a cambiar a paceña. Y hay otro 5% que se va a ir a cordillera. Entonces los infieles son
30%. Pero hay un 70% de ese 24% que sí o sí toma Wari, pase lo que pase. ¿No es cierto? Y si no hay Waricita, no hay chelita. No toma. ¿Se entiende? Hasta aquí. Sí, Que no van a entender pues, los chupacos. Vamos con el siguiente caso. Las empresas, taquiña. Y si apagan su micrófono, no sé quién está con micrófono. Auténtica y Sureña, juntas, dice, retienen el 65%. Ojo que ellos tienen el 30% del mercado. De ese 30%, retienen solo al 65% de sus clientes. Son fanáticos de taquiña, auténtica y Sureña. Y pierden al 15% con Wari. Es decir, hay un 15% que se va a ir a tomar Wari. ¿Quién está con micrófono? Joder, lo voy a botar de mi clase. Apaguen sus micrófonos. Pues no los identifico aquí. Maldonado. Apague su micrófono. Porque igual. Moroche. Monroy, Rivera. Monroy. Más. Ya. Del competidor o el competidor Paseña por si acaso tiene el 30% del mercado. Retiene, dice, el 75% de sus clientes. O sea, son fieles esos paseños, son paseños netos. Pierde 5% con Wari, es decir, hay un 5% que fácilmente se puede ir a Wari. 5% se van a consumir taquiña auténtica y Sureña juntas, y 15% se van a consumir Cordillera, ¿no? Finalmente, Cordillera, que tiene el 17%, retiene solo al 70% de sus clientes. El 10% se va a ir con Wari, el otro 10% se va a ir con Paseña y el otro 10% se va a ir con taquiña auténtica y Sureña. La pregunta es, ¿cuál será la participación probable del mercado total que pueda retener cada empresa al terminar la gestión? Es decir, si estoy partiendo de esta repartija, al final de la gestión con este tipo de eventos, ¿qué va a pasar con mi empresa? Si yo soy Wari, por ejemplo, actualmente tengo el 24% del mercado. Pero ya que mis clientes, algunos son infieles, se van a otro lado, ¿qué va a pasar al final de la gestión? ¿Voy a seguir teniendo el mismo 24%? ¿O mis clientes se van a vaciar, me van a dejar con mi cerveza y se van a ir a tomar taquiña, paseña, cordillera, etcétera? ¿Qué va a pasar? Eso es lo que vamos a estimar. Como verán, es todo probabilidades. Vamos a empezar a resolver esto. Elementos de la cadena de Markov. Estados del sistema, dice. En el estado 1 tengo Wari, en el estado 2 taquiña auténtica Sureña, en el estado 3 tengo Paseña, estado 4 Cordillera. Además, la matriz de transición inicial es esta. La probabilidad de que Wari esté inicialmente con todo el mercado es el 0,7, que creo que es el 70%. Ahorita vamos a ver. Acá está. La probabilidad de retención, 70%, para el siguiente es 65%, 0,75 y así sucesivamente, ¿no? El 75% está en la matriz, probabilidades de transición. Este es el estado 1, el estado 1 ya sabemos, estamos hablando de Wari, el estado 2 taquiña auténtica Sureña, el 3 es Paseña, este puntito 3 Paseña, y 4 es Cordillera, perfecto. Probabilidad de que se queden en el estado 1, ya sabemos, 70%, hay un 5% que se va a ir a otro lado, hay otro 15% que se va a ir a otro lado, hay un 5% que se va a ir a otro, y así sucesivamente, ¿no?
Del estado 2 lo propio, hay un 65% que se va a quedar, el resto va a migrar a los diferentes estados. En el estado 3, pues hay un 75% que se van a quedar, el resto se van a ir a los otros estados. En el estado 4, es decir, la marca cordillera, va a retener a un 70%, eso significa este 0,7, el resto se va a prorratear en E2, en E3, en E1. Como verán, de cada marca hay un porcentaje que se va a quedar. En la marca 1, que es Wari, el 70% se queda. En la marca 2, que son las 3 marcas juntas, el 65% se queda. En la marca 3, el 75%, y en la marca 4, que es Cordillera, la 3 es, creo, Paseña, en la 4, Cordillera, pues se queda el 70%. El resto del 30% se va prorrateando en las otras. Lo que hemos visto acá en el ejemplo, ¿no es cierto? Bien, ahora lo que vamos a calcular son los vectores de probabilidad iniciales correspondientes a los estados del sistema, es decir, tenemos un X sub 0. En el periodo 0, en el periodo inicial, pues Wari concentra el 24%, Taquiña Auténtica Sureña concentra el 29%, Paseña concentra el 30% y Cordillera el 17%. Así hemos partido y así se expresa esto en términos de un vector, ¿vale? Esas son las probabilidades del estado 0. Ahora lo que vamos a ver es qué va a pasar en el estado 1, en el estado 2 y en el estado 3. Y ya sabemos las probabilidades de retención, y ya sabemos lo que va a suceder. Pues calculamos. ¿Cómo calculamos? Multiplicamos nuestro vector de estado inicial por la matriz de transiciones. La matriz de transiciones se calcula. ¿De dónde sacamos esta matriz de transiciones? ¿De dónde sacamos 0,7, 0,2, 0,5, 0,5? Pues de estas transiciones. 70%, 20%, 5%, 5%. ¿Esto qué significa? De Wari, esta celda inicial, el 0,7 significa que el 70% se van a quedar. El 2% se va a ir a la otra marca, el 20% a la otra marca, el 5% y el otro 5% se va a las otras marcas. Es lo que hemos dicho en el inciso A. En el inciso B hemos dicho el 65% se queda, el 15% se va a 1, el 10% a Wari, el 10% a Cordillera. Pues eso está aquí, el 65% se queda, el 15% a 1, el 10 al otro lado. En el siguiente caso, el inciso C, Paseña, retiene el 75%, el resto 5% se va a Wari, 5% a Taquiña, 15% a Cordillera. Pues eso está acá. 75% se queda, 15% a Cordillera, 5% a Paseña, 5% a Wari. ¿Se entiende, verdad, esta matriz? A partir de ahí, voy a multiplicar el vector inicial, ¿no es cierto? El vector inicial ya habíamos dicho, Wari 24%, Taquiña Auténtica Sureña 29%, Paseña 30%, Cordillera 17%. Pues multiplico este vector con esta matriz. Ustedes ya saben multiplicar vectores y matrices. En el periodo 1, para X1, ¿no es cierto? El resultado me va a dar esto. Eso se los voy a dejar a ustedes para que lo resuelvan manualmente. Lo que me interesa es cómo interpreto el resultado. Miren. Por lo tanto, dice, la participación de los competidores en los mercados al final del periodo 1, que puede ser una semana, un mes, un año, qué sé yo, solo en el periodo 1 todavía estamos viendo, es la siguiente. Wari, al final del día, al final del periodo, pues va a tener el 24,4% del mercado. Eso es bueno. Taquiña Auténtica Sureña, que tenían, ¿cuánto? Que tenían el 29%, ahora van a tener solo el 26,8%. ¿No es cierto? Paseña, que tenía Paseña, que tenía el 30%, va a tener ahora el 28,3%. Cordillera, que tenía el 17% del mercado, ahora tiene el 20,5% del mercado. ¿Quién sale aventajado en este proceso, en este tiempo? No sabemos cuánto es el tiempito. Debe ser un año, una semana, un mes. Pues Cordillera ha sacado mayor ventaja de este proceso, mirando la conducta de los chupacos, por supuesto. ¿Dónde está la conducta de los chupacos en todo esto? Aquí es donde hemos visto la conducta de los chupacos. Como verán, si yo soy Cordillera y veo estos resultados estimados, yo antes tenía el 17% del mercado, entonces a fin de año voy a tener el 20%, eso significa que tengo que aumentar mi producción para satisfacer a los borrachines, al 20% ya, ¿no es cierto? Y eso es bastante, pues estamos hablando en porcentajes. Ahora depende de la cantidad de borrachos.
Los borrachines son, ¿cuántos son en el aula ahorita? Vamos a ver. ¿Cuántos borrachos tengo yo en mi aula? Somos 88 borrachines, ¿no? Si somos 88 borrachines, pues el 20% es importante de esos 88, ¿no es cierto? Antes tenía solamente el 17% de ese mercado. De los 88 borrachines, pues solamente el 17% tenía. Con el 20%, pues tengo más borrachines. Como tengo más borrachines, pues tengo que planificar mi producción para satisfacer a mis 88 borrachines. O mejor, al 20% de los 88 borrachines, ¿no? Wari se mantiene por ahí. Wari tiene su mercadito y ya está. El que mejor sale parado es Cordillera. Taquiña auténtica sureña, pues tendrían que preocuparse. Si antes tenían el 29% del mercado, pues ahora solo tienen el 27%, ¿no? Paseña, pues también un poquito tendría que preocuparse, porque antes tenía el 30%, ahora tiene el 28% nada más. Entonces, estos dos tienen que preocuparse. Y claro, preocuparse, ¿qué significa? Pues meterle caña en la publicidad, pues. ¿No es cierto? ¿Por qué creen que Paseña sale con tanta publicidad? Hacen campañas, Wari también le mete. Wari no creo que le meta mucho, porque la Wari es la Wari, pues es la mejor cerveza yo diría del mundo, ¿no? He ido a probar como buen chupaco cerveza en todo lado, en las Europas, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en todo lado he ido a probar cerveza, pero la mejorcita sigue siendo la Wari, en mi criterio, ¿no? Sigue siendo la Wari. Claro, por eso su mercado ya casi es bastante cerrado, bien definido es de Wari. No hacen mucha campaña, ustedes no van a ver mucha campaña de Wari. La que más le mete campaña es la Taquiña y la Paseña. Paseña hace bastante publicidad. Precisamente debe ser por esas tendencias, ¿no? Que no son nada teóricas, son un tanto más realistas estas estadísticas, ¿vale? Y listo. Pues colorín colorado, ahí se terminó la clase. ¿Se ha entendido? Sí, listo. Muy bien. Sí, licenciado. Estos modelitos son interesantes. El sistema es facilito de resolver. Ya hemos visto que manualmente también es facilito, es multiplicar vectores y matrices nada más. No hemos hecho paso a paso porque eso ya saben ustedes, ya han calculado, han llevado mate 2, han aprobado, así es que entiendo que dominan eso. ¿No? Ahí no hay mucho inconveniente. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Licenciado, buenos días. ¿Será que este documento lo puede subir al grupo de WhatsApp para que podamos tenerlo y estudiar para el día del examen, por favor? Sí, lo voy a subir, no se preocupe. Voy a subirlo enseguida nomás. ¿Ya? Una consulta más, licenciado. ¿El examen va a ser virtual? ¿Cuántos ejercicios va a tener o cuánto tiempo más nos va a dar para resolver el examen, por favor? Ya, por el momento el examen, bien que ha hecho la pregunta, porque eso es clave ahora. Estaba estimando que el examen lo íbamos a hacer ¿cómo se llama? En nuestros gabinetes. Esa era la intención porque ya más o menos se avisoraba que íbamos a tener una autorización del Consejo Universitario para utilizar ya de manera semipresencial. Lastimosamente, el Consejo Universitario ha considerado, pero no ha tomado ninguna decisión de decir se autorizan los exámenes semipresenciales, por lo menos los exámenes, ¿no? Como no han autorizado, pues sería un poco ir en contra. Si es que pasa algo, pues la responsabilidad del decano, de nuestra facultad, su docente, todos, pues estaríamos incurriendo en alguna, no ilegalidad, sino algún riesgo tal vez innecesario inclusive, ¿no? Considerando que tenemos vigente nosotros la modalidad virtual. Entonces, esto en el contexto de que mucha gente no directamente el software, es decir, ya sea el WinQSB o el otro, el que gusten, no me interesa cuál utilicen. También el modo virtual, pues es más fácil, ¿no es cierto? Resuelven y bueno, ustedes tendrán que llenar los datos o responder si coincide o no coincide con los resultados que yo les doy y ya está. De selección múltiple, ¿no?
Depende de ustedes. Ustedes me confirman ahora, me dicen queremos así o como quieren, ¿no? Ahora, los que no tienen computador, entiendo, pero tal vez podrían ese día nada más acudir a un café internet y ya está, ¿no? Tratar de resolver ahí los ejercicios. Y si no, pues veamos las opciones. Tampoco voy a cerrar la modalidad del examen a un solo formato, ¿me entienden? Depende de ustedes. Es cuestión de coordinar más que imponer, ¿no? Así es que los escucho. ¿Quién es su presidente? Secretario de Festejos. Licenciado, creo que el presidente no está presente en la sala. Ya se ha muerto, ya no hay problema. Entonces, ¿quién es responsable en el curso? Yo, licenciado, soy la vicepresidenta. Ya, usted entonces. ¿Han conversado esto con el curso? No, licenciado, más bien teníamos la duda si el examen iba a ser presencial o virtual, pero ya que nos está aclarando esa duda, no sé si nos podría dar un poquito de tiempo para poder coordinar con el curso, ya que, como usted ha mencionado, varios no cuentan con una computadora o... Todos los temas que no hemos dado el primer parcial. El primer parcial hemos dado del tema 1 y 2, ¿no? Ahora nos toca dar de inventarios, transporte, colas y markup. Serían 4 temas.